Bueno, ahora tenemos el agrado de nuestro columnista de siempre, Gerardo Salkovich, que nos va a traer información sobre la actualidad de Latinoamérica y bueno, en este caso puntual, algo de México y algunas otras cositas. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, capaz que hay algunos problemas con el audio, pero ahora seguramente nos va a estar comentando si nos escucha. Gera, ¿cómo estás? No, está ahí con el tema del Zoom, me parece. Capaz que haya un problema con el Zoom. Pero bueno, ya lo vamos a ir resolviendo porque estas cosas pasan. No, y esta semana como muchas novedades en torno a lo latinoamericano. Sí. Lula está bastante activo, está de acá para allá, obviamente tejiendo puentes en toda la región y el mundo. En la ONU también, ¿no? Bueno, hace poco recibió al mandatario ucraniano en medio del conflicto bélico que continúa, pero al mismo tiempo en sus redes sociales, en la misma semana, de repente te sube un encuentro o una reunión con Biden de Estados Unidos. Es decir, tiene una capacidad, una flexibilidad muy interesante Lula da Silva para poder generar articulaciones. Articulaciones, puentes, también que me parece que es necesario, porque tiene también como esa mirada de no solamente un país y el proceso de ese país y que salga adelante ese país, sino también de unificar. Exacto. A ver, Gera, ahora sí, ¿te escuchamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se escucha perfecto ahora, ¿eh? ¿Cómo estás Bueno, vos? no me llegaba la batiseñal, se ve. puede ser, puede pasar. Tecnológicas. Bueno, acá, ¿ahí me escuchan bien ustedes? Sí, Perfecto. se escucha perfecto. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Gera, veníamos hablando recién con Nelson respecto a Lula y la ONU, y bueno, cómo sigue tendiendo redes, ¿no? Y no... Bueno, en este horizonte, si se quiere, más colectivo. ¿Qué nos podés Tiene un contar discurso, vos? sí. Sí. Sí, les iba a traer primero, bueno, invertimos los temas que teníamos ahí preparados y vamos con lo que ustedes ya introdujeron, que tiene que ver con esta Asamblea General de Naciones Unidas que se realizó esta semana, Sí. la número 78, una asamblea que se hace anualmente y donde van todos los presidentes y presidentas del mundo a decir lo que tienen para decir, ahí en Nueva York. Y bueno, una asamblea que en general no sirve para demasiado, no es que se toman decisiones, no se firman grandes acuerdos, pero bueno, es más bien un foro donde te muestra la foto de cómo está el mundo hoy y sobre todo quiénes las están gobernando y donde se plantean algunas cosas interesantes. En este foro, bueno, no vamos a hacer un panorama muy detallado, pero sí destacar la participación de Lula, como ustedes decían, fue quizás lo más destacado que dejó para América Latina la vuelta también de Lula a este escenario. Después de 14 años, Lula participó en una asamblea general de la ONU y tiró un montón de conceptos súper interesantes en torno al sistema financiero global, en torno a crisis climáticas, y resaltó mucho el tema de la desigualdad. Dijo que los 10 mayores multimillonarios tienen más riquezas que el 40% más pobre de la humanidad. Zarpado. O sea que las 10 personas más ricas tienen más que el 40% de toda la población. Y bueno, repitió muchas veces la cuestión del neoliberalismo, ¿no? Cómo este modelo económico agravó las desigualdades en el mundo. Si les parece, escuchamos lo que decía Lula primero en la ONU, después vamos a ver otro audio de Lula, pero bueno, en principio escuchemos lo que dijo Lula ante la Asamblea General de Naciones Unidas y las consecuencias de este modelo económico. Quando olhamos a geopolítica do mundo, nós percebemos que as oportunidades estão cada vez se fechando e a democracia cada vez corre mais perigo, porque a negação da política tem feito com que setores extremistas, tentem ocupar o espaço em função da negação da política no mundo inteiro. Isso já aconteceu no Brasil, está acontecendo na Argentina e tem acontecido em vários outros países. Bueno, les traduzco para quienes no escucharon. En realidad este era el otro audio de Lula, después cuando se reunió con Joe Biden. Ajá. Lula primero habló en la ONU, después si quieren invertimos los audios, y después se reunió con Biden y dijo lo que escuchamos: la democracia corre peligro porque la negación de la política hace ocupar a espacios de sectores extremistas, como ya ocurrió en Brasil y como está ocurriendo en la Argentina y en otros países. O sea, Lula
frente a Joe Biden en una conferencia conjunta que se transmitió a todo el mundo, alerta, sin decirlo con nombre propio, del fenómeno Javier Milei. Lula dice ante el presidente de Estados Unidos: la democracia corre peligro por estos sectores extremistas, como ya ocurrió en Brasil, sin mencionar obviamente a Bolsonaro, y como está ocurriendo en la Argentina. Así que bueno, también importante Lula en este sentido, alertando del crecimiento de la extrema derecha en todo el mundo. Si les parece, vamos al otro testimonio de Lula, el que decías antes, porque me parece muy importante cómo Lula advierte ante el mundo del modelo económico y también de las respuestas que se vienen dando. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados e excluídos. Em meio aos seus escombros, surgem aventureiros de extrema-direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. Muy contundente Lula Silva ahí con la construcción de ese neoliberalismo autoritario que menciona. Sí, transcribo nuevamente por ahí lo más importante para quienes no la cazaron. El neoliberalismo agravó la desigualdad económica y política que aqueja a nuestras democracias, y sobre sus escombros surgen aventureros de extrema derecha que niegan la política y venden soluciones tan fáciles como equivocadas. Y habla de este neoliberalismo fallido que dio lugar a este nacionalismo primitivo, conservador y autoritario. Fue clarísimo Lula cómo planteó ante la ONU este eje de la extrema derecha en el mundo, primero en la ONU y después ante Biden, como escuchábamos recién. Bueno, me pareció fundamental destacar de la ONU esto: Lula alertando sobre la extrema derecha en el mundo y mencionando explícitamente a nuestro país y al peligro que significa el fenómeno Milei. Otra vez Lula poniéndose al hombro, ¿no? La vocería del sur global y en particular la realidad de nuestro país en un escenario tan importante como la Asamblea de las Naciones Unidas. Sí, Lula viene siendo esa su agenda también y viene mencionando un montón a la Argentina y la coyuntura, como bien lo mencionás. Otra cosa que tenemos que tener presente esta semana tiene que ver con México, ¿no, Gera? Con Ayotzinapa específicamente. Sí, viajamos a México después de destacar el rol de Lula y, como decía Lili, lo importante que está haciendo la figura de Lula como liderazgo regional y en particular para nuestro país, y cómo ya nos metió en los BRICS y ahora también sale a alertar del peligro de la Argentina en escenarios internacionales. Nos vamos a México. Se cumplen este martes 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un caso que conmocionó al mundo en su momento y que, bueno, a 9 años no hay muchos avances en qué pasó con los 43 normalistas, como se los llama, porque eran integrantes de una escuela normal rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Bueno, recordamos brevemente, el 26 de septiembre por la noche de 2014, estudiantes de esta escuela rural se dirigían a la capital mexicana para conmemorar otra masacre estudiantil, la de Tlatelolco de 1968, y fueron atacados, interceptados, secuestrados por policías municipales ahí de Ayotzinapa, de la ciudad de Iguala, y desaparecieron completamente. No se supo qué pasó y por eso empezó a conocerse en México y después en todo el mundo el pedido de vivos se los llevaron, vivos los queremos, a los 43 estudiantes. Desde ese minuto uno se armó un gran pacto de silencio entre policías, militares, todas las instituciones involucradas, y un año después el gobierno de entonces Peña Nieto sacó un supuesto informe final que le llamó La Verdad Histórica, donde decía que, bueno, que los estudiantes habían sido secuestrados por un grupo narco, que habían sido incinerados en un basurero y que ya fue cerrada la investigación. Luego se comprobó que era toda una gran mentira, una falsedad. Fue un grupo de expertos independientes y también participó el equipo de antropología forense argentino y desmontaron esa mentira. Así que bueno, se supo que era todo falso esa investigación. Un grupo que la verdad sirvió mucho para develar, por lo menos, que eso no había sido verdad. Lo cierto es que hay que decir que a 9 años se avanzó muy poquito en esclarecer qué pasó. Hay más de 110 personas detenidas, entre militares, funcionarios, miembros de este cartel narco, pero todavía nadie sabe qué pasó con los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Sí, sus mamás, los familiares también siguen con la incertidumbre de la desaparición de estos estudiantes, ya a 9 años incluso. Uno esperaría que con AMLO esto iba a cambiar o iba a avanzar de manera más acelerada, claro, pero bueno, realmente es algo que tenemos que seguir manteniendo presente porque lo que sucede es que la ola de gobiernos por ahí más progresistas o un poco más a favor del pueblo se terminan y vuelven a retomar las mismas lógicas. Entonces, en México, si mal no recuerdo, Gera, nos has contado alguna vez que cientos de miles de personas han desaparecido en democracia. Sí. Hay más de 110.000 personas que han desaparecido en México en las últimas décadas. 110.000 personas, o sea, casi el cuádruple de los desaparecidos y desaparecidas que tuvimos en nuestra dictadura. Y hay que decir que, bueno, de los 43 normalistas, hay 3 que aparecieron sus restos, el resto, los 40 restantes no. Con AMLO cambió algo, digamos, AMLO los recibe, de hecho el miércoles pasado los recibió a los familiares, ha tenido un encuentro, el lunes próximo también va a haber otra reunión. Ha habido avances en torno a que se detuvieron a un montón de militares, decía más de 100, pero no se ha esclarecido qué pasó. Y eso es lo que reclaman las familias de los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Que se sepa qué pasó con sus hijos, y esto tiene que ver con este pacto de impunidad del ejército. Decía, este grupo de investigación de expertos se retiró de México, se fue diciendo que el ejército no solo fue el responsable, sino que obstaculiza la investigación y no da información al respecto. Por eso es que se ha avanzado muy poco en saber qué pasó. Con AMLO cambió un poco, pero tampoco es que se resolvió el caso, ¿no? Y como decían también ustedes, no fue un caso aislado, hay miles de desaparecidos en México, es una situación recurrente y que sigue sucediendo principalmente por el tema de los carteles narcos, ¿no? Se presume que la mayoría de las y los desaparecidos son secuestrados por los grupos narcocriminales, que después, bueno, o son enterrados en fosas o quemados y que no se sabe qué pasan con ellos. Y para cerrar, quizás decir que México sigue pagando caro ser la puerta de entrada a Estados Unidos, ¿no? El principal consumidor de drogas y el mayor vendedor de armas en el mundo. Así que bueno, nunca pierde vigencia esa célebre frase, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Tremendo, Gera, gracias por esta columna. Nos trajiste una canción como siempre, ¿no? Sí, primero, bueno, recordar esto de la frase de vivos se los llevaron, vivos los queremos, la consigna que siguen replicando y que esta semana va a salir nuevamente a la luz la voz de las y los familiares. Recordamos también a todos los desaparecidos y desaparecidas en democracia. Recientemente se cumplió un aniversario de Julio López aquí en la Argentina. Y para cerrar les traje una cancioncita de otro aniversario, de otro hecho trágico que hablábamos en el programa anterior, que tenía que ver con estos 50 años del golpe en Chile, y que el sábado pasado se cumplieron 50 años del asesinato de Víctor Jara, ¿no? Ese ícono de la canción chilena, ese cantautor comprometido que fue también secuestrado ese 11 de septiembre del 73 y que 5 días más tarde era, después de ser brutalmente torturado, asesinado en el Estadio Nacional. En el marco de los 50 años del golpe hubo muchas actividades y en una de ellas participó Mon Laferte, que hizo una emotivísima interpretación de un tema emblemático de Víctor Jara que se llama Manifiesto. Así que después ya la criticaron un poco por haber estado en el acto oficial, pero bueno, sin meternos en eso, rescatamos a esta grosa que es Mon Laferte y un homenaje hermosísimo a Víctor Jara con esa canción Manifiesto. Temazo, así que bueno, escuchemos. Muchas gracias, Gera. Dale, hasta la próxima. Hasta la próxima.